algún conocimiento novedoso y por supuesto que les guste la presentación. Entonces, como pueden ver, titulé la presentación Mujeres liderando el mundo y la pregunta es si aún con COVID-19, que es en estos momentos, pues, más que una amenaza, me gusta mucho la comunicación que han tenido algunas de las mujeres de las que vamos a hablar hoy, sobre que se tiene que ver esto como una oportunidad. Pero antes de ser yo quien siga hablando, bueno, primero les quiero presentar la agenda de hoy. Yo quiero que ustedes me cuenten, por eso lo pongo como pregunta, ¿cuáles son estas principales características que ustedes ven de un líder? Después vamos a hablar de los ejemplos de liderazgos en el contexto de la pandemia, eso sí se los voy a contar yo, las características que comparten estos liderazgos y cómo podemos convertir la pandemia, que es el reto más grande ahorita, en oportunidades. Entonces, como les digo, para quienes quieran y puedan participar, quiero que empecemos con que ustedes me cuenten cuál es el perfil ideal de un líder, que me cuenten más o menos cuántos años tiene para ustedes un líder, tiene algún tipo de experiencia, si sí tiene cuál, qué cualidades tiene este líder. Aquí tengo mi cuaderno, y voy a tratar de dibujar, le decía a Carlos, porque no soy muy buena y algunas características pues de plano no se pueden todas retratar, pero voy a tratar de dibujar a ese líder que ustedes me digan con ese perfil, que me cuenten para ver cómo queda nuestro líder hoy en la tarde. Entonces, quien quiera y pueda comentar, mejor si lo hacen usando su micrófono porque no creo poder ver el chat. Entonces, si pudieran decirme, empezar con alguna característica, cuéntenme cómo ustedes ven o piensan en su líder ideal. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí un líder ideal sería una persona responsable. Una persona que tenga carácter, no para ser una persona que mande, sino que para que tenga orden, pueda tener decisiones. Gracias. A ti, muchas gracias. Sí, esas no están tan pintables, ya saben, pero las estoy escribiendo. ¿Quién más? Creo que fue Jocelyn Gómez quien habló. Gracias, Jocelyn. ¿Quién más? ¿Quién me puede decir? A ver, es nuestro líder, importa si es alto, si es bajito, si es gordito, si es flaquito. ¿Cómo más ven a este líder? ¿Qué es lo que importa en un líder? Para que yo lo ponga aquí en nuestro perfil ideal. Buenas tardes. Yo creo que lo que importa en un líder es que sea una persona emocionada y creativa, que se vea el entusiasmo en ella. Ese para mí sería el líder, un perfil de líder muy bueno. Gracias. A ti, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para mí un buen líder sería aquel que puede inspirar a su equipo a ser cada día mejores y completar las metas juntos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que un buen líder no importa ni su peso, ni su tamaño, ni su edad. Creo que un líder simplemente es aquel que ayuda a que el grupo crezca y no solamente a buscar pues sobresalir él o ella misma o mismo, porque es importante que un líder ayude a los demás, porque si no, simplemente no sería un buen líder para mí. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién más? Creo que Marisol tiene la mano levantada. Dale, Marisol, si puedes tú desbloquear tu audio. Ya dije mi opinión, gracias. Ok. Gracias a ti, Marisol. No sé si alguien más tiene algo que agregar, algo que le haga falta a nuestro perfil de líder. Yo creo que un líder es empático. Y en cuanto a la experiencia, pues no sé, tengo un dilema con eso porque creo que
sí importa la experiencia, pero también a la vez creo que a los jóvenes se les cierra un poco la oportunidad de ser líderes por esa falta de experiencia. Y no creo que eso sea, pues dependiendo del tema, el cargo del que sea, no creo que eso sea tan impedimento, porque efectivamente un líder, un recién profesional, es cierto, le falta experiencia, pero no por eso es... le falta experiencia, pero no por eso es un mal profesional, pues, y de alguna forma tiene que empezar. Entonces, eso es. Gracias, Sofía. ¿Alguien más? En Facebook tenemos unos comentarios, si querés te los voy leyendo. Ay, gracias, sí. Nos están diciendo que no importa la edad, que es responsable y muy seguro de sí mismo, una persona que trabaje en equipo y que todo lo haga con amor. Solo importa la capacidad para influir bien o mal en las demás personas, no importa el físico, un líder que tenga amor al servicio. Vuelven a repetir otra vez que no importa el físico, sino la habilidad de tomar o dar buenas ideas para los demás. Un líder es una persona capaz de adaptarse a las situaciones con facilidad, rapidez y así ser capaz de tomar la mejor decisión para el grupo, tomando en cuenta las opiniones del mismo. Gracias. Ok. Perfecto. Entonces, como se pueden dar cuenta, no hice un dibujo porque no estamos hablando precisamente del físico, de cómo se ve, de si, por ejemplo, la altura hace un mejor líder, el peso hace un mejor o peor líder. No, aquí lo importante es, ustedes lo mencionaron, esa responsabilidad, ese carácter que tenga para la toma de decisiones, esa emoción también, esa creatividad y ese entusiasmo a la hora de emprender algún proyecto, de tomar también alguna decisión. También muy importante, ¿creen ustedes que inspire a su equipo a ser mejor? Esto definitivamente, porque creo que pues un liderazgo es eso al final, es una persona que lidera, pero tiene que liderar a un equipo, al resto de personas. Por ejemplo, si se trata de un mandatario o mandataria, tiene que liderar bien pues a la ciudadanía, a las personas que lo eligieron, pero no solamente a la ciudadanía, porque cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de personas mayores de edad que, por ejemplo, ya pueden votar, ya pueden participar, elegir, ser electos, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de liderar a toda la población de un territorio. Entonces es muy importante tomar en cuenta desde los más pequeños hasta los más grandes. Ustedes dijeron también que ayude a los demás, no tiene que pensar en crecer o engrandecerse solo a la persona, ¿verdad? Tiene que tener empatía. La experiencia sí importa, mencionaba Sofía, pero también tenemos que tomar en cuenta que la edad al final, pues sí, nos da experiencia, pero los jóvenes tenemos ideas nuevas, ideas innovadoras, ideas refrescantes que pueden ser también buenas o de repente una forma, digamos, la forma de ver la vida de otra manera diferente a las personas pues que ya son más grandes y que tal vez tengan más experiencia, pero posiblemente como no crecieron en el mismo ámbito, en el mismo ambiente en el que los jóvenes se han desarrollado, pues esa, digamos, le puede caer bien también a un equipo esa juventud, ¿verdad? O esas ideas renovadas. Tiene que ser responsable, definitivamente, creo que todos estamos de acuerdo, trabajar en equipo, como ya habíamos mencionado, tener capacidad, que muchas veces los años, ¿verdad? No solo los años quieren decir capacidad, sino también tener conocimiento, tener nuevas experiencias y vivencias. De hecho, amor al servicio, creo que esto es muy importante, sobre todo, como ya les digo, si estamos hablando de servidores públicos, como en este caso vamos a hablar, habilidad para tomar buenas decisiones, sobre todo en un contexto de pandemia, este reto de, ahí sí que de tamaño mundial, ¿verdad? Porque lo es por definición. Y también me parece muy bueno que hayan dicho adaptarse a las situaciones. ¿Por qué? Porque pues una pandemia llega sin previo aviso, como nos dimos cuenta, ¿verdad? Y la mayoría, como les digo, de personas que estamos en este webinar, como la mayoría de las personas que estamos viviendo esta situación, no habíamos estado antes en algo similar, en una situación similar. Entonces, es muy importante ese poder adaptarse a la situación.
Y entonces ahora yo les voy a contar, les voy a hablar un poco sobre estas mujeres imparables que han sido, y no lo digo yo, sino que lo dice la opinión pública y a nivel mundial, han sido un ejemplo para otros países de básicamente todas y cada una de las características que ustedes mencionaron en un buen liderazgo. Ah, y otra cosa también, ustedes no lo mencionaron, pero bueno, también me parece muy bien que, digamos, las características que se mencionaron las pueden tener tanto hombres como mujeres. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tendemos a generalizar el liderazgo, sino que ustedes solo dijeron características que tanto hombres como mujeres pueden tener, pueden compartir. De hecho, se complementan también en algún momento, sobre todo cuando el trabajo se hace en equipo. Entonces, bueno, le preguntan en una entrevista a una experta en género ¿qué ha visto ella digamos, diferente en estos liderazgos o cómo se ha manejado la situación alrededor del mundo? Y ella decía que en un artículo que leía, lo que le parecía más significativo es que una proporción bastante, digamos, no voy a decir grande porque ahorita les voy a dar un número que los va a sorprender si no lo sabían, y si ya lo sabían, pues solo se los va a confirmar. Pero digamos que una proporción significativa de los líderes del mundo que han respondido de mejor manera ante la situación por la pandemia, han logrado contener también la propagación del virus, son mujeres. ¿Y por qué a ella le llamaba la atención? Pues bueno, porque en el mundo, de más de 200 países que componen el mundo, solo 18 son liderados actualmente, en este momento en el que estamos viviendo la pandemia, solo 18 son liderados por mujeres. Entonces, si sobresale de ese número tan pequeño el liderazgo femenino, bueno, algo bueno tienen que estar haciendo estas mujeres, dijo esta experta, ¿verdad? Entonces, ella mencionaba algunos ejemplos, el liderazgo que hay de la presidenta de Taiwán, que fue uno de los países a los que, por la cercanía, ¿verdad?, con el país en el que se propagó primero el virus, por la cercanía, llegó a Taiwán en los primeros meses, y la respuesta fue bastante puntual en el momento en el que tenía que serlo. Otros países, ella mencionaba los países nórdicos, Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, son también algunos ejemplos de estos liderazgos. Y el país europeo, que yo creo posiblemente por cuestiones de que es el país que ha sido liderado durante más tiempo en los últimos años por una mujer, es uno de los países con la economía más fuerte también, y es uno de los países que, valga la redundancia, donde su líder ha liderado mejor no solamente a su país, sino a todo el continente, o por lo menos la Unión Europea, es Alemania. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características, digamos, que comparten estas líderes, que comparten cada una de estas mujeres que están liderando en estos países que yo les menciono? Y estos son solo unos ejemplos, porque ya les dije, son 18 lideresas en el mundo y yo solo les estoy hablando pues de unos pocos focos ahí donde están las mujeres. Entonces, ¿cuáles eran estas características, digamos, que comparten? Uno es que se habla de forma directa. Se habla de forma directa y se dice la verdad. En estos tiempos, sobre todo, es muy importante que se compartan datos, por ejemplo, que los datos del gobierno, los datos oficiales, sean los datos que digamos, no solamente que comparten las instituciones gubernamentales, sino que haya congruencia y consistencia entre cada una de esas instituciones, ¿sí? Por eso es que es tan importante el liderazgo, como les decía, no solamente el de una persona, ¿verdad? Digamos,
no solamente es importante el liderazgo del presidente, sino que es importante el liderazgo de cada una de las personas que están en las instituciones gubernamentales. Es importante también la coordinación que hay entre cada uno de ellos, porque de nada sirve que se haga un muy buen trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, si el Ministerio de Salud no coordina con el resto de autoridades e instituciones gubernamentales para que la información que se obtiene como Ministerio de Salud pues pueda ser transparente y de esa misma forma transparente comunicada a la población. Entonces, muy importante, digamos, el hecho de que se digan las cosas como son, se dé también a conocer a la población la magnitud de lo que está pasando, la magnitud de la enfermedad, lo que ha pasado alrededor del mundo. Todo esto como ejemplos, ¿verdad? Porque como hablábamos en un principio, no porque esté ocurriendo de una forma o se esté dando el desarrollo de esta enfermedad de cierta forma en un país, quiere decir que vaya a ser igual en todos y cada uno de los países, pero sí hablar de ejemplos y de lo que ha pasado en otros lugares para tener también o entrar dentro de un contexto. Otra de las características entonces es que también se habla de forma directa, clara y sin titubear. Esa era una característica que mencionaba esta experta en género cuando le preguntaban sobre estos liderazgos. Los mensajes entonces de estas mujeres líderes eran mensajes concisos sobre qué es lo que está pasando, qué se debe hacer y sobre todo cuáles son las instrucciones del gobierno. Esto es muy importante. Digamos, no hay que enviar mensajes mixtos, porque recordemos que la población, mucha de la población, espera saber cuáles van a ser las reacciones y esas instrucciones por parte del gobierno. Y recordemos también que es muy importante aquí la legitimidad que tengan las autoridades. Entonces, es muy importante que las autoridades pues tengan una buena gestión gubernamental para que esa confianza ciudadana se mantenga e incluso crezca durante una pandemia. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que las instrucciones que se le están dando a la ciudadanía, en primer lugar, se comprende por qué se está tomando esas decisiones y por ende se aceptan, se legitiman, ¿verdad? Y esto lo que va a hacer es que a la vez se sigan esas instrucciones que da el gobierno. Claro, como ciudadanía también estamos llamados a fiscalizar al gobierno sin importar qué es lo que esté pasando, pero lo importante aquí es saber que las decisiones que se están tomando para el bien de la mayoría y que siguiendo esas instrucciones es como vamos a, entre todos, ¿verdad?, lograr contener la enfermedad. Otra de las características que comparten estos liderazgos femeninos es la decisión, y es algo que ustedes mencionaban, esa decisión que se tiene que tener para liderar a una nación, saber en qué momento se tienen que tomar las decisiones, cómo se van a transmitir también, cómo se van a comunicar y cómo se van a justificar. Y aquí es importante, sobre todo, porque estamos hablando de una era en la que muchas libertades individuales y colectivas se han visto limitadas. Entonces, si un gobierno, una autoridad gubernamental va a tomar la decisión de limitar esas libertades, siempre tiene que haber una justificación, una buena justificación detrás de esto y pues por lo mismo la decisión, ¿verdad? Y también la buena comunicación de esa decisión que se tomó. Entonces, por ejemplo, la decisión de cerrar fronteras en el momento preciso, en el momento que más se necesita, siempre haciendo ver que esto es para salvaguardar a la ciudadanía dentro de un territorio que es parte de las atribuciones que se tiene como autoridad gubernamental. También el rastreo temprano, tomar la decisión de hacer un rastreo temprano de la enfermedad. ¿Dónde están los focos? ¿Quiénes viven en esos focos? Y al mismo tiempo aquí, si se dan cuenta, es importante siempre la transmisión de información. ¿Por qué? Porque la ciudadanía al final es la que se mueve en esos focos, la ciudadanía al final es la que puede ser parte de ese foco. Entonces,
saber cómo se va a actuar dependiendo de cómo vemos que se está moviendo, cómo vemos que se está transmitiendo esta enfermedad. Y también señalaba esta experta muy importante en la decisión del uso de tecnología para enviar, digamos, uso de tecnología porque se necesita tecnología para tener las pruebas, pero también en el uso de tecnología para enviar los mensajes. Y esto es muy importante y retomo la idea que nos compartía Sofía, porque muchas veces, ¿quiénes somos los que mejor sabemos? Bueno, yo no me incluyo porque yo no soy muy buena con la tecnología, se los tengo que decir, pero ¿quiénes son los que mejor saben usar la tecnología? Los jóvenes. Entonces, ahí es donde vemos ese complemento entre, ok, puede ser que las personas adultas tengan mayor experiencia, pero el conocimiento en cuanto a cómo utilizarla, cómo podemos hacer para llevar un mensaje de forma más clara, más directa a la población por medio de la tecnología. Ahora bien, como les decía, aquí sí hay que hacer un paréntesis porque pues en países desarrollados en donde la mayoría de las personas tiene acceso a tecnología, claro que es bueno, es positivo que se esté usando, pero también hay que tomar en cuenta los contextos locales y hacer ver cuál es, digamos, ese margen de maniobra que nos permite tener el uso de la tecnología. ¿A cuántas personas llegamos? Sí, pero también a cuántas personas no llegamos por medio del uso de la tecnología para ver qué otro tipo de herramientas se puede utilizar. Entonces aquí ya vamos jugando, ¿verdad? Con pues los diferentes insumos que tenemos nosotros o que tienen las autoridades gubernamentales en este caso para enviar un mensaje. Pero lo importante aquí es, como les decía, hacer ver que esto es una cuestión, digamos, la tecnología la asociamos más con jóvenes, la saben usar mejor los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya crecieron con esa tecnología, les es muchísimo más fácil. Entonces, está bien incluir a los jóvenes que nos ayuden con este tipo de estrategias en los equipos de comunicación y en los equipos de toma de decisión también. Y la cuarta característica que mencionaba esta experta cuando fue consultada por los liderazgos mundiales, que es lo que están haciendo en la pandemia, ella hablaba que estas lideresas comunicaban la preocupación y el interés por la población a la que lideran. Y esto es muy importante, la forma, no solo el fondo, ¿verdad? La forma en la que se transmite un mensaje es muy importante para que las personas sepan por qué se está haciendo, por qué se está tomando una decisión y por qué en el momento en el que se está tomando. Entonces, ¿cómo nosotros le hacemos saber a la población? Es importante. Tenemos que hacerle saber que es porque nos interesan, porque nos importan, porque al final del día, pues, la ciudadanía es también parte del Estado, lo componemos y pues al final somos un activo, somos el principal activo de un Estado, ¿verdad? La población que vivimos en estas fronteras bien delimitadas y que pues con nuestro día a día y con las acciones que llevamos a cabo en el mismo, contribuimos a que ese Estado, ya entendido como las instituciones gubernamentales, pues pueda mantenerse también, ¿verdad? Entonces, muy importante comunicar esa preocupación que se tiene por la economía familiar, por las mismas familias, por los trabajos, etcétera. Pero al final es una preocupación por la ciudadanía, por su bienestar, porque todos estemos bien, porque a nivel mundial también las cosas puedan mejorar. Entonces, bueno, tener esta decisión, tener esta forma de hablar clara, directa y concisa, tener esta forma correcta de comunicar las cosas, estas características al final son las que definen a un buen líder. Ustedes lo mencionaron, no importa si se es alto, si se es bajo, no importa nada de lo físico, siempre y cuando se tenga esta forma correcta de comunicarse. Y eso es precisamente lo que, digamos, esta experta señalaba y en un principio yo también lo ponía en mi lista, digamos, de mi perfil ideal también de líder, la comunicación efectiva. Esa, creería yo, es la característica principal de un líder
que digamos engloba todo lo que ustedes ya compartían, ¿verdad? Incluso también muy importante el ser transparente. Creo que tiene que ser también obligatoriamente otra de las cualidades que acompañe a este líder y claro, a su equipo también. La transparencia siempre en la forma en la que nosotros comunicamos las cosas y como les digo, también justificar por qué se están haciendo en el momento que se hacen es muy importante, sobre todo en estos tiempos, pues que la información compite, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos compitiendo con cuántos eventos más que hay en los que hay otras personas informando y formando a ciudadanía también. Entonces, hay mucha información dispersa, hay muchas formas de hacer llegar esa información y entonces constantemente estamos compitiendo con información verídica y con información falsa también. Entonces, es muy importante esa transparencia para también hacer llegar la información de la mejor manera antes que otros se nos adelanten y por lo delicado que pueda llegar a ser también alguna de la información que se comparte, pues lo mejor es saber cómo dar esa información y el momento en el que se tiene que dar. Y entonces, bueno, ¿cómo convertimos entonces la pandemia en oportunidades? Y aquí no lo puse, pero sobre todo creo que es importante pensar en oportunidades de participación, porque si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 18 países en los que 18 lideresas contra 200 y pico países que somos en el mundo. ¿Cuál es el porcentaje ese de participación efectiva de mujeres entonces en puestos de toma de decisión, en puestos clave? Son muy pocos, ¿sí? Bueno, primero tendría que tener el dato exacto de los países para decir cuánto es el porcentaje de mujeres que estamos siendo representadas en esos puestos de toma de decisión, pero son pocos, 18 mujeres liderando con estas características. Bueno, entonces tenemos que pensarlo. ¿Cómo convertimos entonces o por qué no tenemos más de este buen liderazgo? Es una pregunta que nos podemos hacer. Nos tenemos que informar, por supuesto, claro que sí, de cuáles son las buenas prácticas que se están llevando a cabo. ¿Por qué son buenas prácticas? Como ya les decía, si se pueden tomar para el país, cómo hacerlo, pero como les digo, lo principal aquí es cómo entonces nosotros podemos hacer para convertir estos buenos ejemplos en esos motores para la participación política de las mujeres. Y a ver, tal vez yo les estoy diciendo participación política, pero hay otras formas de participar, en las que las mujeres pueden participar, que también son importantes. La participación en la economía, la participación, como les digo, en la toma de decisiones, la participación en la... Cuando les digo economía, es tanto la economía personal, la economía familiar y la economía del país. Mover el país es algo muy importante, sobre todo en estos momentos en los que la recuperación económica también es un tema importante y es un tema prioritario, claro, que venga unido con la salud, ¿verdad? Con todos estar sanos, con todos estar bien, pero la recuperación económica también es importante. Entonces, tenemos a cuántas mujeres que en estos momentos están fuera de esa población económicamente activa, ¿sí? Y la importancia que tiene entonces el traer a las mujeres dentro de esa población. Entonces, como les digo, Carlos lo mencionaba al inicio, la participación económica está ligada o debería estar ligada con la participación política posteriormente. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, si yo tengo un trabajo, si yo de ese trabajo genero ingresos, si a mí esos ingresos lo que me dan es libertad, libertad de decisión, libertad de actuación, yo voy a poder participar entonces, bueno, en primer lugar voy a poder poner dinero en donde yo quiera ponerlo, sea en una cuenta bancaria, sea invirtiéndolo, sea gastando para el consumo, pero es poner entonces el dinero a correr, ¿verdad? Y esto, como les digo, al mismo tiempo, lo positivo o lo deseable es que me permita a mí o que me dé a mí esa libertad
de toma de decisión. Entonces, como les decía, estos ejemplos de buenos liderazgos lo que nos hace es ver y saber las mujeres, como les mencionaba, se pensaba durante muchos años que tenían que quedarse en lo privado. Las decisiones que tomaban tenían que ser en lo privado. Cuando hablo de lo privado es básicamente el hogar, el cuidado del hogar, ¿sí? Pero cuando vemos a estas mujeres liderando el mundo, no solamente en el día a día, sino en una pandemia, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo que tanto las mujeres como los hombres tenemos que ver, tenemos que tomar y tenemos que tratar de ver, como les decía, qué es bueno para el país, qué podría tratar de emularse, por así decirlo, pensando que los contextos son diferentes, pero son buenos ejemplos de liderazgos y creo que estas 4 características son muy importantes para tener en cuenta y sobre todo para pedir que liderazgos, tanto masculinos como femeninos, compartan, porque vemos que sobre todo en momentos como estos de crisis mundial, de una pandemia, se hace muy importante y necesario para todos los países el poder compartir estas características, ¿verdad? Ustedes decían de toma de decisión, de hablar claro, de ser transparentes, de liderar o guiar a un equipo, porque pues hay que pensar, no vamos solos. Y entonces, yo, como les digo, yo lo veo como una oportunidad para mejorar la participación política, pero ustedes lo pueden ver como una oportunidad para hacer algo más. Bueno, participación política y participación económica, les mencionaba yo, pero no sé si alguien tenga alguna otra idea de qué otro tipo de participación se puede lograr, cómo se puede hacer de esta pandemia una oportunidad. Si No sé si alguien que había... quiera contribuir o quiera hacer una pregunta, puede encender su micrófono o escribirnos por el chat. Yo igual quisiera colaborarte, Celia, porque hay un par de intervenciones en el chat. Laura Monterroso dice que un líder también debe de tener una actitud de escucha activa. Gaby Comateo nos comenta que además no es únicamente ser jefe, ¿verdad? Sino que se trata de que cualquier persona dentro de un equipo pueda apoyar los objetivos y que pueda contribuir a que se logren los objetivos que se trazan. Además de eso, nos llega una pregunta desde Facebook. Pamela Takam, quisiera saber qué piensa usted de la participación de la ministra de Salud. Solo así. Sí, solo así. Ah, ok. Bueno, para empezar, creo que es positivo el hecho de que se tenga una ministra mujer de salud. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno lee teoría sobre género y sobre instituciones gubernamentales, nosotros, ya les mencionaba yo, tendemos a generizar y digamos, todas las instituciones están generizadas, que viene de la palabra género. Entonces, dependiendo de cuáles hayan sido nuestras vivencias, porque son diferentes, tanto como hombres como mujeres, vamos a llevar pues ciertas formas, ciertas maneras de hacer las cosas a los lugares en los que trabajamos. Y las instituciones públicas no son la excepción, al contrario, instituciones tanto privadas como públicas, como les menciono, están generizadas dependiendo de esas vivencias que nosotros hemos tenido. Entonces, creo que es algo positivo. Creo que su participación, pues en estos momentos, con la pandemia, la priorización es esta, pero creo que en meses futuros se puede esperar que, por ejemplo, los datos que comparten de parte del Ministerio de Salud Pública puedan estar, digamos, se puede hacer una distinción entre las enfermedades, por ejemplo, que padecen hombres como las enfermedades que padecen más mujeres. ¿Y esto para qué sirve? Pues en primer lugar sirve para transparentar esa información, sirve también para hacer estudios, por ejemplo, sobre
cuáles son las principales enfermedades que les dan a hombres versus cuáles son las principales enfermedades que les dan a las mujeres. Esto permite tener, digamos, la investigación que se puede hacer a raíz de esta información, pues ya se puede hacer más específica para cuáles son las formas de tratar tanto para hombres como para mujeres. Entonces, creo que sí es importante el hecho de que tengamos a una mujer liderando. También hay varias viceministras, entonces podemos esperar que tengan esta participación, que sean transparentes también en el uso de los datos, que mejoren el uso, que mejoren no solamente el uso, porque al final la ciudadanía somos quienes damos parte de ese uso, pero también que se pueda mejorar la generación de datos desde lo público, en este caso el Ministerio de Salud. Creo que es muy importante también que se priorice la transparencia, sobre todo en estos momentos, pero que no sea únicamente por la pandemia, que no sea únicamente porque ahora pues pasamos más tiempo en nuestras casas, posiblemente esto nos permite hacer una mayor y una mejor fiscalización, sino que se quede como una política también dentro del Ministerio de Salud. Entonces, esperaría, más que tener ya un comentario sobre su gestión y sobre lo que se ha hecho, porque la verdad es que es poco el tiempo que se lleva, es poco lo que se puede hablar sobre las acciones que ya se tomaron. Creo que podemos hablar más de lo que se viene, las oportunidades que nos da tanto a hombres como a mujeres el hecho de tener una ministra, no solamente en la cartera de salud, sino que en las 13 carteras o en los 13 ministerios que componen el ejecutivo. Creo que al final es eso, es nosotras como mujeres y como hombres también pensar qué es lo que queremos. Digamos, ya sabemos qué queremos de nuestro perfil de líder y lideresa, y saber cómo podemos apoyar también a estos líderes, porque al final esos son no democráticamente electos, pero sí, digamos, nombrados por las personas que nosotros elegimos de forma democrática. Entonces, es importante ver cuáles son esas oportunidades precisamente que nos presenta el hecho de tener una ministra. Como les digo, cambia o se esperaría, en teoría, se esperaría que cambie todo el mindset de las personas que están dentro de las instituciones cuando es una mujer la que lidera. ¿Por qué? Ya les digo, porque tanto hombres como mujeres tenemos diferentes formas de ver el mundo, hemos tenido también a lo largo de nuestras vidas diferentes experiencias que lo que nos pueden hacer o lo que se esperaría que puedan hacer es ayudar a las personas que conforman nuestros equipos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud o en los diferentes ministerios, ya les mencionaba, a cerrar las brechas salariales que hay todavía entre hombres y mujeres. Eso puede ser algo que, como les digo, lo que se necesita primero es tener datos, ¿verdad? Es querer saber qué es lo que nos dicen los datos, cuáles son las realidades que nos arrojan, porque vamos a tener diferentes realidades en los diferentes ministerios, y qué es entonces o cuáles son las acciones que nosotros podemos emprender, o en este caso, que las autoridades pueden emprender para hacer cambios verdaderos. Entonces, como les digo, sería muy, muy duro de mi parte ahorita tener como alguna postura sobre el trabajo que ha hecho, que ha sido muy poco, como les menciono, pero creo que más tenemos que ver esas oportunidades que nos da el hecho de tener una ministra, en este caso que mencionamos específicamente, a la cabeza de la cartera de salud. Estaba por ahí Andrea Mejía con la mano levantada. No sé si Andrea quiere decir algo. Sí, Andrea. Buenas tardes. Con respecto a de cómo podemos convertir la pandemia en oportunidades, creo que principalmente, y todos ya sabemos, de que es una oportunidad para convivir con nuestra familia, pero también es otra oportunidad para conocernos a nosotros mismos y conocer las capacidades que tenemos para poder mantener una vida fuera de nuestras comunidades, porque nosotros estábamos acomodados a hacer nuestra rutina diaria, tal vez algunos salir a trabajar, otros salir a estudiar y hacer nuestras diversas actividades, pero también
esta pandemia nos está ayudando para darnos cuenta si somos capaces de adaptarnos al entorno que nos toca vivir, no al que nosotros estamos acostumbrados, sino al que nos pone la vida. También es una oportunidad para poder aprender, porque antes yo escuchaba a muchas personas que decían, bueno, yo quiero tomar un curso de marketing digital, pero no tengo tiempo. Ahora estamos en nuestro hogar y tenemos el tiempo necesario para hacer todas las actividades que queramos hacer, perdón. Entonces, creo de que esta pandemia nos está abriendo muchísimas oportunidades, no solo en el campo político, ni tampoco en el campo económico, sino también en el campo personal e intelectual que cada persona tiene. Gracias, Andrea. Y es importante lo que decís, porque en ese conocimiento que hacemos de nosotras mismas o de nosotros mismos, en el caso de los hombres, es precisamente donde nos podemos dar cuenta si tenemos lo que se necesita para ser líderes, cómo queremos hacerlo, cómo nosotros también vamos a hacer para ponernos al servicio de los demás, qué es lo que se necesita en este momento para ponerse al servicio de los demás, porque digamos, ponernos al servicio de los demás no es solamente salir a la calle y ponernos a hacer, a poner, a volver, no, si en este momento lo que se necesita es de mi liderazgo o de mi ejemplo para hacerle ver a los demás que lo que debemos hacer en este momento es quedarnos en casa, es cuidar a nuestras familias, es cuidarnos a nosotros, cuidar de nuestra salud, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Es dar ese ejemplo nosotros con nuestras acciones, no solamente con palabras, ¿verdad? Sino que permanecer en casa, pedir a las demás personas que lo hagan, no compartir incluso con nuestra familia. Tú decías, tenemos más tiempo para compartir con nuestra familia, sí, con nuestro núcleo familiar, con quienes vivimos, pero no así con el resto de nuestra familia, con quienes no estamos, con quienes no vivimos, ¿verdad? Con quienes no estamos acostumbrados a compartir el día a día, pues ahí sí que también el autocontrol en estas cuestiones, en no salir, acatar de forma responsable las instrucciones que se dan por parte del gobierno, esa también es una forma de ser un líder, una lideresa, de liderar con el ejemplo y claro, conocernos a nosotros mismos antes, previo, para saber si yo cumplo también con ese perfil. Incluso hacer un perfil de cuál es el líder, ¿verdad? Pensar el líder es líder por naturaleza, se va convirtiendo, se va haciendo. Todo esto es importante para que nosotros, si tomamos la decisión de liderar desde nuestra comunidad, desde nuestro colegio incluso, a cuando ya lo queremos hacer de forma macro, porque bien decían, no solamente se tienen que ver las oportunidades de participación en lo político en este momento, ¿verdad? Aunque si yo tengo esa aspiración de participar en política nacional o política local, primero tiene que nacer ese liderazgo personal, ¿verdad? Entonces sí, me parece algo bastante importante también ese conocimiento personal y propio que tenemos que hacer previo a ahí sí que salir al mundo y presentarnos como un próximo líder o líderes. Tenemos un par de intervenciones. Marisol Domínguez nos escribió en el chat que tiene una pregunta. No sé si quieres... Ah, bueno. ¿Un líder se nace o se hace? Nos pregunta Marisol. Y luego Daniela Escobar tiene abierto el micrófono desde hace un ratito. Creo que quiere intervenir también. No sé si nos vamos primero con la intervención o contesto la pregunta que hacía Marisol. No sé, Daniela, si querés intervenir. Apagó el micrófono ahorita, entonces si querés, dale con la pregunta. Yo creo que no son excluyentes. Creo que hay diferentes... A ver, depende de las personas. Puede ser que haya líderes que nazcan siendo líderes. ¿Cómo lo van a saber? Conforme se vayan desarrollando, ¿verdad? O conforme se vayan haciendo. Entonces, es una cuestión de disciplina, creo yo, de práctica también. Me van a preguntar, bueno, pero ¿qué tengo que practicar para ser líder? Como ya les decía, creo que empezar con el buen ejemplo es algo importante. Ser claros cuando hablamos, ser concisos también en la forma en la que nos comunicamos, tener ideas claras.
claro, no siempre es fácil, ¿verdad? Pero empezar tal vez con, bueno, instruirme también, porque creo que es algo que hace falta en Guatemala y en el mundo. Los liderazgos de ahora creen que, bueno, son líderes porque leyeron algo en las noticias, leyeron algo en las redes sociales y comparten una opinión, que está bien compartir opiniones, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ser más responsables en lo que decimos, en lo que compartimos, como les digo, en los ejemplos que damos. Entonces, creería que un buen líder tiene que hacerse, tiene que forjarse él mismo, porque de otra forma no vamos a saber si nacimos o no nacimos para ser líderes. No sé si me voy a entender. Entonces, hay que trabajarlo, hay que forjarse, hay que tener disciplina, hay que saber también hasta cierto punto, no en un 100%, pero sí cómo es que yo me voy a convertir en un líder, qué es lo que quiero hacer y un líder en qué sentido, digamos, quiero ser un líder, como ya les decía, político, quiero ser un líder social, quiero ser un líder en lo económico, hay diversas formas de ser líderes, entonces creería que la respuesta aquí es, se hace, nos hacemos nosotros líderes, como les digo, aprendiendo, escuchando, poniéndonos al servicio de los demás, sabiendo también cuáles son las diversas formas de ponernos al servicio de los demás, porque como les digo, muchas veces es pues, salir, hacerlo desde lo público, desde lo externo, pero a veces también con el ejemplo y sobre todo ahora desde casa podemos ser líderes también. Si quieres, puedes responder esta y continuamos con la presentación para que también puedas avanzar. Un líder puede perder la esencia de participación cuando hay lugares de los que lo excluyen. Un líder puede perder la esencia de la participación. Así dice la pregunta. Sí, un líder puede perder esa esencia de participación cuando en algunos lugares... Ok, como las ganas, digamos, de participar. Así es. A ver, creería que puede ser... que me viene la palabra en inglés, pero no sé si hay una traducción literal al español. Puede ser desesperanzador en un inicio. Y creo que, no sé si Sofía lo mencionaba, pero por ejemplo, los jóvenes tienen dificultades en participar en política, por ejemplo, en Guatemala. ¿Por qué? Porque no hay espacios o muchas veces los utilizan únicamente para generar votos, para atraer más personas, pero no se les da la formación. O muchas veces, como mencionaba en la pregunta, el comentario, se les cierran esos espacios y esto puede ser que nos sintamos mal en un inicio, pero creo que no hay que perder las esperanzas. Las puertas también nosotros mismos nos las podemos abrir precisamente cuando demostramos ciertas características, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve compañeros o compañeras de colegio, de universidad, ya en el trabajo también, que tienen ciertas características, a nosotros mismos nos hace decir, esta persona es un líder, una lideresa nata. Entonces, no hay que perder, digamos, ese brillo, ese interés también por ser un líder, porque, como les digo, no sabemos cuándo ni quién nos está viendo, en dónde nos están viendo, cuáles vayan a ser las oportunidades. Las redes sociales, creo yo, en estos momentos son una herramienta que se puede usar de forma positiva para hacer llegar los mensajes, ¿verdad? De qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos trabajando en equipo o de forma individual, si lo estamos haciendo en un principio de forma individual, pero lo importante es no perder ese interés y no perder, sobre todo, más que el interés o antes que el interés, la confianza en uno mismo, porque muchas veces cuando se nos cierran esas puertas, pues decimos de plano, o podemos llegar a pensar, de plano el problema soy yo, pero no siempre es eso. A veces es que, pues, diversas razones, ¿verdad? A veces es que, digamos, nos pueden ver como competencia a alguien más o que de plano en ese lugar, en ese preciso momento no era el momento para nosotros, entonces hay que seguir adelante. Creo que, como les digo, está bien
sentirse triste en el momento, pero lo importante, y creo que también es una característica de un buen líder y lideresa, es decir, ok, esta puerta que se acaba de cerrar la tomo como un aprendizaje, la tomo como experiencia y entonces, ¿qué voy a hacer la próxima vez para hacerlo y ser mejor? Gracias, Celia. Y de la misma forma, les quisiera avisar que al final tendremos unos minutos para poder responder otras preguntas. Entonces, vamos a dejar que Celia continúe por el momento y al final vamos a poder leer las preguntas que nos hagan llegar por el chat. Perfecto. Este era el último punto, básicamente. La verdad es que lo importante y lo que yo les quiero dejar es, sí, es bueno saber contextualizar cómo están los liderazgos a nivel mundial, tanto de hombres como de mujeres. Yo en este espacio les compartí pues algunos ejemplos de mujeres que yo admiro, como les decía, esa facilidad de comunicación, esa comunicación efectiva que, como les mencionaba, no lo digo yo, lo dicen los medios a nivel mundial, lo dice su población en cada uno de estos países al darles apoyo, al decir esta es una buena gestión gubernamental, al legitimar también las acciones. ¿Cómo? Pues de esta forma, la forma en la que se legitiman en este caso o en estos momentos es acatando las instrucciones que se dan. Yo les presento estos ejemplos, pero lo que quiero es que ustedes piensen o se queden con qué se puede hacer aquí en Guatemala, ¿sí? ¿Cómo está el liderazgo tanto masculino como femenino también aquí en Guatemala? ¿Cómo está el liderazgo local también? Porque aunque vivamos en la ciudad, tenemos liderazgos locales, tenemos liderazgos jóvenes, como mencionaba Sofía. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué busco y espero yo también en un líder? Que eso me vaya a hacer en un par de años, votar por mis representantes, como les digo, tanto a nivel local como a nivel nacional. Lo que quiero es entonces que pensemos, que nos quedemos con esa idea de cómo puedo hacer yo para tomar estos buenos ejemplos y trasladarlos al país, porque si algo se necesita en este momento son buenos liderazgos, confianza también de nuestra parte, ¿verdad? En que los liderazgos que estamos eligiendo, pues, los estamos poniendo ahí porque, qué sé yo, en un futuro, no, esperemos que lejano, pero de repente no, porque pues ya vimos que las cosas pasan y llegan, pero que en el momento en el que se necesite, en el momento de otra pandemia, en el momento de otra crisis mundial, vaya a estar esta persona, vaya a tomar las decisiones que se tienen que tomar en el momento que se tienen que tomar y sobre todo, como les decía, que fue algo que nos faltó mencionar aquí, de forma transparente. Eso es lo más importante para la ciudadanía. Esa transparencia nos da confianza, nos da alivio también de saber que las cosas que estamos haciendo, las instrucciones que estamos siguiendo, mejor dicho, las estamos siguiendo porque hay evidencia, porque hay datos y eso es muy importante. Y es una de las cuestiones que señalan la mayoría de estas lideresas. Esta pandemia no se puede controlar sin datos verídicos, no se puede tampoco esperar que medidas populistas vayan a servir para pues mejorar la situación a nivel mundial. Entonces, ya esa también nos deja, digamos, esas palabras nos dejan también a nosotros la responsabilidad de informarnos bien, saber que lo que estamos compartiendo, si lo compartimos es información verídica, entonces, como les digo, informarnos, ¿verdad? Y formarnos también como ciudadanía para tomar mejores decisiones. Entonces, como les digo, quería cerrar con esta idea de cómo convertir, y aquí pues es pandemia, pero ustedes pónganle lo que quieran, cómo convertir una crisis económica, cómo convertir una crisis sociopolítica, cómo convertir lo que sea, en oportunidades, que al final es lo más importante. También otra de las cuestiones que señalaba una de estas lideresas es la unión en este momento en el que una enfermedad nos está separando, la unión también es muy importante. ¿Por qué? Porque de forma individual no vamos a salir adelante, ¿sí? Entonces, ustedes mismos lo señalaban, las familias se están uniendo,
los países también tenemos que unirnos, como región centroamericana tenemos que unirnos, que es algo que nos ha costado años, pero es también una oportunidad para vernos como lo que somos, que es una región que necesita estar más unida para poder hacer frente al mismo tiempo a cuestiones o retos como esta pandemia en este momento, pero futuros retos también que se puedan dar. Entonces, yo ahí me quedaría y si hay más preguntas o comentarios, con mucho gusto los atendemos en este momento. Claro, Celia, te agradezco muchísimo. Tenemos varias intervenciones. Antonio Alvarado nos pregunta desde Facebook. Bueno, hace un comentario, mejor dicho. Considero que los números hablan por sí solos. La superioridad de las mujeres al mando ha sido bastante notoria y eso debería de servir como incentivo a dejar de un lado la discriminación hacia la mujer y, basados en estadísticas, darle la oportunidad a más mujeres de probar lo que valen y así buscar de manera más efectiva el bienestar de la ciudadanía. Tenemos varias preguntas también en el chat. ¿Qué nos hace falta como país para ver más mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones? Qué buena pregunta. Bueno, creo que parte de la responsabilidad está en los partidos políticos, porque muchos de, bueno, no voy a decir muchos, algunos de ellos dicen, vean, nosotros hemos incentivado la participación política de las mujeres dentro de nuestras filas partidarias y ahí las pueden encontrar en las listas de candidatos que nosotros presentamos a puestos de elección popular. Está bien. Y sí, si ustedes ven los números, posiblemente han crecido un poco, pero ese es el problema. Crecen muy poco año con año. Bueno, las elecciones no sean año con año, sean cada 4 años, pero cada 4 años todavía es muy poco el número de mujeres participando. Y además de el número tan bajo de mujeres participando, otro problema que se tiene en Guatemala es de diseño. Nosotros en Guatemala votamos por medio de listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Los partidos políticos toman la decisión, muchos de ellos, y ahí sí me atrevo a decir muchos de ellos porque es lo que demuestra la evidencia, muchos de ellos no lo hacen de forma democrática. ¿Qué quiere decir esto? No toman en cuenta a sus afiliados, no toman en cuenta a las personas que están dentro del partido, sino que son pocas personas tomando muchas decisiones. Entonces, dentro de estas decisiones está la de poner a las mujeres en las casillas que difícil, si no imposiblemente, van a llegar a resultar electas. Entonces, por eso es que también es muy importante que nosotros sepamos cómo es que nosotros votamos, por qué votamos así, y como les digo, cuando los partidos políticos digan, sí, nosotros estamos integrando mujeres a nuestras filas, hay que preguntar en dónde. ¿En dónde están las mujeres? ¿Están encabezando las listas? ¿Están por lo menos en el segundo puesto de la lista? Tercero, depende mucho también de el distrito en el que se postulen. Entonces, hay distritos ganadores y los partidos políticos lo saben, créanme. Hay distritos ganadores, hay distritos perdedores. Y entonces, si yo pongo a las mujeres en un distrito perdedor, en la casilla 11, por ejemplo, sé que no va a entrar. Nos hace falta, si ustedes me preguntan, participación en lo económico de las mujeres, y algunos tal vez no suena así como, bueno, pero si mi mamá sale a trabajar, posiblemente tengo también el ejemplo de mi abuela que trabaja o trabajaba, yo trabajo, yo estudio, está bien, esa es nuestra realidad y muchas veces, muchas de nosotras tenemos privilegios, pero hay que pensar en esas mujeres que no pueden salir a trabajar, no porque no quieran, sino que porque no se los permite. Entonces, hay que tener, por eso les hablaba de diferentes tipos de participación. Las mujeres tenemos que participar en lo económico y tiene que, no es un permiso, porque no debería de ser un permiso, pero sí se nos tiene que permitir en todo ámbito y en todo el territorio nacional participar económicamente, ¿sí? Claro, esto también quiere decir, bueno, tiene que haber más oportunidades para salir a trabajar, educación también, porque las mujeres, pues en la mayoría de casos son quienes se encargan del cuidado del hogar, entonces dejan la escuela y esto ya no les permite tener esa participación económica, y como les decía, la participación económica lo que nos permite es tener libertad. El dinero nos da libertad de decidir dónde poner ese dinero, de decidir
participar o dejar de participar, pero tenemos que salir a la vida pública. Por eso les decía que es tan importante dejar de pensar en las mujeres como quienes se tienen que quedar en la casa, en lo privado. Y si me preguntan también, bueno, ya lo preguntaron, yo creo nos hace falta, bueno, les decía, la responsabilidad en los partidos políticos, pero como se ha visto que los partidos políticos no quieren cooperar, creo que cuotas en los partidos políticos, cuotas de participación, es algo que nos hace falta en Guatemala. Yo siempre he creído con la política pública, porque al final, pues, tal vez no, en el caso de la ley electoral no es una política pública, pero es una ley, tiene que ser temporal también. Temporal porque cuando nosotros empecemos a cambiar ese chip, ese mindset, como les decía, de dejar de ver a las mujeres como quienes se tienen que quedar en la esfera privada, y cuando ya las empecemos a ver en lo público, eso nos va a hacer cambiar. Claro, como les digo, en un inicio va a ser por una ley que obligue, porque ahí sí hay que decirlo, obligaría a los partidos políticos a poner a las mujeres, como les digo, no en las últimas casillas, sino en los puestos ganadores, como les digo, de forma temporal. Esto que haga, que permita que cambie esa forma de pensar en las mujeres y de pensar en las mujeres en lo privado y traerlas a lo público, creo que eso nos hace falta. Una ley de cuotas o un incentivo, digamos, por medio de cuotas, sí, temporalmente el incentivo, pero que esto permita entonces traer a las mujeres a esa participación política. Se los digo así y hago caras porque sé que es un tema difícil hablar de cuotas, pero a mí, como les digo, me gusta hablar de temporalidad también, porque creo que es urgente ver a esas mujeres en esos puestos de toma de decisión, pero esto viene de las decisiones que se toman en los partidos políticos. Y en estos momentos, sobre todo, considerando que las dirigencias de los partidos políticos son hombres, les diría, sí necesitamos que esté estipulado en una ley para que podamos ver esa participación política de las mujeres, como les digo, por lo menos en este momento, ya que eso nos cambie el chip, el mindset, y ya después pues dar siempre esa libertad entre comillas, ¿verdad?, a los partidos políticos para postular a tanto hombres como a mujeres. Creo que lo que acabas de decir es pues muy oportuno, no solo por la siguiente pregunta, sino también porque digamos que estos mecanismos de discriminación positiva, porque terminan funcionando de esta forma, ¿verdad? Sí pueden afianzar algunos espacios, pero también la apertura de espacios para mujeres es algo que nos corresponde indirectamente a los hombres desde el reconocimiento, ¿no? Desde la conciencia de ese derecho. Y precisamente empata mucho con lo que nos pregunta Libby Castillo. Podemos crear conciencia en los jóvenes de la importancia de empoderar a las mujeres y de poder reconocer esos espacios de participación y de nutrir también las mentes para un futuro. Digamos, aparte de la política, de la ley, ¿qué otros mecanismos crees que nos pueden ayudar a ser más conscientes, pues no solo de este problema, sino de sus soluciones? ¿Qué otros mecanismos? Uy, a ver, creo que no me gusta quedarnos en números porque es despersonalizar, por así decirlo, los problemas, pero creo que cuando vemos números como por ejemplo el que les presentaba yo hoy, 18 países de 200 y pico liderados por mujeres, eso es muy poco, ¿sí? Entonces, ver estas proporciones creo que nos ayuda. Por ejemplo, a mí me ayudó el año pasado ver cuántas mujeres versus cuántos hombres. Por eso es que les digo que el manejo de información en estos términos diferenciada es importante. Ver cuántos hombres tienen o niños tienen participación en el sistema educativo versus cuántas niñas, las razones por las que las niñas versus las razones por las que los niños se quedan sin ir a la escuela, es muy importante. Entonces, ese uso de datos es vital.
que se genere, que las instituciones públicas los generen, los compartan de forma transparente, porque al final los datos son los que nos permiten hacer política pública. Por eso es que es importante un censo bien hecho, un censo en el que la población confíe. Por eso es que es importante que el Ministerio de Salud Pública pues dé la información como la tiene que dar, porque todo esto nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. También enseñar, como les digo, estos números a los jóvenes es importante, puede servir también para apoyar, pero sobre todo creo que el ejemplo, como les decía, si por ejemplo yo digo, bueno, pero si mi abuela trabaja, mi mamá trabaja, mis tías trabajan, mis hermanas y yo fuimos al colegio, a la universidad y estamos trabajando, eso es un buen ejemplo, pero también hay que entender que no es la realidad de todos, no es la realidad en todo el país tampoco, entonces hay sí que liderar con el ejemplo, con datos, que como les digo, hay que usarlos también en sus justas dimensiones, ¿verdad? Porque no por esto vamos a dejar de personalizar el problema o de entender cuáles son las necesidades que tienen en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios, pero creo que de cierta forma los números nos pueden ayudar a hacer esa concientización. El trabajo con la juventud, sobre todo de niños y de jóvenes, somos esponjas básicamente, y si nosotros les damos los mensajes correctos a la juventud, también se puede hacer un gran cambio. Y esa juventud pues puede ser el ejemplo para sus papás, pero creo que más hay que pensarlo en generaciones pues más pequeñas, ¿no? Porque al final pues los papás también vivieron cierta realidad, el contexto fue otro, y si nosotros empezamos a formar e informar a generaciones más pequeñas, pues ya van a crecer con eso. Es lo mismo que la tecnología, ¿verdad? Si yo ya crezco con eso, crezco con ese uso, se me facilita muchísimo más. Entonces, si yo crezco viendo a más mujeres participando, eso para mí va a ser lo normal, versus el lado contrario que vemos ahora, ¿verdad? Que no, el hombre es la figura de líder por naturaleza, ¿verdad? Por todas estas cuestiones que hemos aprendido históricamente. Creo que acabas de responder varias preguntas de las que nos llegaron, pero hay una aquí que me parece muy interesante y que es un gran dilema que creo que muchas veces hemos tenido todos. Si la comunicación es un punto clave, ¿cómo una persona tímida puede ser un buen líder? A ver, creo que no por ser tímido se deja de tener una buena comunicación. Lo que pasa es que a veces podemos tener cierta desconfianza en, ¿será que lo que voy a decir está bien, está mal? La única forma de saberlo es decirlo. Va a haber veces que vamos a meter la pata, sí, pero la mejor forma de aprender, creo yo, es la prueba y el error. Entonces, sí, la timidez puede ser un reto, y hoy hablamos de muchos retos, ¿verdad? La timidez puede ser un reto, pero hay que vencerla. Hay que pensar, bueno, ¿qué gano versus, ¿qué estoy ganando ahorita siendo tímido versus qué podría ganar si comparto mi opinión, si comparto información que yo generé, que yo encontré, que yo tengo, o sea, creo que es eso es lo más importante, saber qué estoy ganando ahorita versus qué podría ganar, qué podría obtener, a quién podría ayudar compartiendo lo que sé y dejando de ser tímido. Claro, puede ser muy fácil decirlo, y lo es, de hecho, pero ahí sí que los miedos solo pasan cuando ya tomamos la decisión de vencerlos. Por ejemplo, yo me ponía muy nerviosa al inicio dando declaraciones a los medios. Por ejemplo, por el trabajo que yo hago en ACIES, me toca dar declaraciones a los medios, toca ir a la televisión, que creo que es lo que más miedo da porque sabemos que la gente nos está viendo, toca hablar en la radio, etcétera. Y sudaba y me ponía y decía, no, es que, ¿qué es esto? Y hace poco
hablando con unos amigos, una amiga de hecho me mencionaba, mira, es que va a ser mi primera intervención en radio, pero estoy nerviosa. Y hablábamos con otro amigo que también da declaraciones y los dos decíamos, es que el miedo solo se pierde con la práctica. Entonces, con la práctica uno se da cuenta, si me están buscando, si me están preguntando, es porque confían en lo que yo sé, es porque quieren escuchar lo que yo tengo que decir y lo más importante, creen que es valioso el conocimiento que yo tengo, la experiencia que yo tengo y lo que yo pueda compartir. Entonces, ser tímido no me quita tener conocimiento, no me quita saber sobre X o Y tema. Lo único que me quita, o bueno, lo único que le quita a los demás es saber lo que yo sé y el poder compartir ese conocimiento que puede generar una discusión sana, pues, que puede generar discusión, que puede generar nuevas ideas. Entonces, lo que yo les diría es, piensen en lo que ganan, que es nada, creería yo, siendo tímidos, y todo el mundo que podrían ganar y que podrían tener, a las personas que podrían ayudar, dejando de ser. No les sé decir cómo dejar de serlo, porque es difícil, es complicado vencer la timidez, pero creo que sí pueden ganar muchísimo más de darse a ustedes primero esa oportunidad, que pues, si es compartir conocimiento, como les digo, si es hablar con alguien, si es preguntar algo, y también piensen en lo que le pueden hacer ganar a los demás compartiendo esa información que ustedes tienen. Ahorita nos acabas de tocar algo que podemos hacer por nosotros para poder fortalecer nuestro liderazgo, pero ¿qué papel juegan no solo las instituciones educativas, nuestros procesos de formación, sino las personas que nos rodean en la construcción de esos liderazgos, Celia? Uy, muy importante el papel que tienen las personas que nos rodean, pero también las personas de quienes nosotros decidimos rodearnos. Muy importante, porque, a ver, también hay que, como hablábamos, hay diversas realidades y la pandemia está, no que hasta ahorita se vea o se sepa que existen, pero las está poniendo más en evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que viven con familiares abusivos, que pueden sufrir de violencia intrafamiliar. Entonces, es complicado el rodearse de una familia que tiende a tener este tipo de comportamientos. Entonces, ahí sí nos vamos a topar con una pared cada vez que querramos hacer algo, pero por eso les digo, es muy importante también las personas de quienes nosotros decidimos rodearnos. Entonces, si vivimos en un contexto, en el hogar, que es difícil, que es duro, como les digo, donde posiblemente hay violencia, nosotros tenemos, básicamente, y esto es para todo en la vida, tenemos dos caminos. O decidimos repetir esos patrones, que es el negativo, o decidimos ser completamente lo opuesto a eso que yo estoy recibiendo, que no me gusta, que me daña y que sé que si lo repito va a dañar a otras personas. Entonces aquí lo importante es rodearme de gente positiva. Si lo que yo quiero es vivir en un entorno más positivo, gente que yo sepa que me ayuda a entender mejor las cosas, gente que yo sepa que con la que puedo hablar, con la que puedo compartir ideas, con la que puedo compartir incluso ideas de negocio, oportunidades. Eso es lo más importante, de quienes nosotros decidimos recibir y lo que nosotros decidimos dar también, porque al final las relaciones son recíprocas. Nosotros queremos recibir, claro, y está bien, pero nosotros también tenemos que dar. Entonces, cuando la situación es así de difícil en casa, en el hogar, incluso puede ser difícil en el colegio, porque hay también situaciones o los lugares a los que vamos, nosotros podemos decidir la gente de la que nos rodeamos y también los mensajes que recibimos, sobre todo en esta era en la que las redes sociales lo son todo. Entonces, decidir, por ejemplo, recibir información positiva, si no toda la información que podemos recibir siempre es positiva, porque tampoco, ¿verdad? El mundo no es así,
nosotros decidir hasta qué punto es sano recibir cierto tipo de información, no replicarla, también creo que es muy importante, pero sobre todo, como les digo, creo que todo está en, o parte de, el lograr tener una buena vibra en la vida es de quienes nos rodeamos, que es muy importante. Esas decisiones que nosotros tomamos en el día a día, creo que son vitales. Y ahora, como sujetos terceros en esa relación con un líder, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos animar al líder cuando está decaído? ¿Cómo podemos fortalecer la resiliencia? ¿Cómo podemos motivar a las personas que tienen esos destellos de liderazgo, Celia? Creo que la comunicación es clave. Si algo necesitamos las personas, dicen que sobre todo las generaciones desde los millennials, es ese apoyo. Entonces, decirle a la persona, si ustedes conocen a un líder, a una lideresa, decirle que lo admiran, por qué lo admiran o la admiran, cuáles de sus características, de sus cualidades ustedes admiran más, por qué las admiran, para que esa persona sepa ese liderazgo que tiene, sepa también que contribuye cada vez que dice algo, cada vez que comparte cierta información. Entonces creo que ese compartir el qué piensan ustedes de esa persona es muy positivo, sobre todo pues como alguien ya mencionaba, ¿verdad? No sabemos si esa persona acaba de ser rechazada en un puesto de trabajo al que aplicó, no sabemos si esa persona tenía un mal día. Entonces, precisamente para no permitir que esas pequeñas o grandes cosas afecten o los traigan para abajo, creo yo que decirle a esa persona que creemos que es un buen líder, que es una buena lideresa, donde lo vemos en un par de años, eso también impulsa, ayuda para que las personas vayan por ese camino, si es el camino que quieren tomar, ¿verdad? Vayan por ese camino, se lo forjen, lo busquen y pues de repente termina haciendo que esa persona participe, como les digo, lo político, que sea un liderazgo local, que sea una voz entre tantas, ¿verdad? Pero que sea una voz positiva y que logre cumplir sus metas. Pero eso creo yo, y bueno, si es algo que tenemos los millennials y las generaciones que vienen después, es algo positivo porque al final es una buena forma de incentivarnos entre nosotros y de hacerles saber a las otras personas que son buenos líderes. Por último, te quisiera preguntar si tienes literatura que nos puedas recomendar para las personas que estén interesadas en nutrir ese liderazgo, ¿verdad? Y sobre todo, creo yo, el liderazgo femenino, que es muy importante y al que le tenemos que poner más atención. Esa es la gran lección de esta pandemia. Y desde antes. Claro que sí. Miren, yo no soy muy de leer como libros de liderazgo como tal, no me van a definir qué es liderazgo, cómo yo llego. A mí la verdad es que yo leo muchas novelas, pero hay libros de autoras mujeres que me parecen muy buenos para despertar como esa curiosidad de, bueno, yo como mujer, ¿qué puedo hacer? O digamos, entender también ciertos procesos históricos. Ahorita puedo pensar en Una habitación propia, por ejemplo, de Virginia Woolf, para saber, tal vez porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero entender ciertos procesos históricos, cómo éramos vistas antes las mujeres, que, como les decía, no es una cuestión de permisos, pero la verdad es que antes sí, que se nos era permitido hacer antes versus qué podemos hacer hoy. Creo que eso a mí, por lo menos, como les digo, me ha ayudado muchísimo más. No porque diga, yo soy merecedora de todo y ahora que yo puedo hacer de todo como mujer, no, pero sí entender que ha habido toda una lucha previa para que yo como mujer hoy esté aquí sentada compartiendo lo que puedo compartir con ustedes. Y no solo hoy aquí con ustedes, el trabajo que hago, las clases que puedo dar en la universidad, los libros que puedo leer, los libros que puedo escribir, todo eso
yo, como les digo, nunca he leído un libro de liderazgo como tal, pero eso a mí me impulsa muchísimo más, saber y entender esos procesos históricos, libros, por ejemplo, sobre las sufragistas, el sufragio femenino, cómo fue que se dio toda ese proceso histórico, a mí me parecen muy interesantes y es lo que a mí me hace pensar y decir, ok, yo hoy estoy aquí viendo cómo era esto antes, y cuando les digo antes, no es hace 1000 años, ¿verdad? Es hace un par nada más, un par de décadas. Entonces, a mí eso es lo que me gusta leer, sinceramente. Les puedo mandar una lista, la puedo poner si quieren en los comentarios de Facebook o compartirlas con ustedes y ustedes la comparten con las personas que estuvieron hoy. Pero sí, me parece una buenísima pregunta y como les digo, libros sobre todo no aburridos, porque hay algunos que son aburridos, pero libros que hablen de historia y de todos esos procesos que se han pasado y las mujeres que han luchado a lo largo de la historia, creo que es muy interesante para decir, bueno, aquí estoy y qué bueno que ya pasamos todos estos procesos, porque así yo puedo pues, resaltar y si quiero decir algo lo puedo decir, sé que lo puedo decir, tomando en cuenta que toda esta lucha que viene atrás, pues se hizo y ahora aprovechar este espacio que tenemos las mujeres. Como les digo, siempre poniendo en contexto, porque no todas las realidades son las mismas y todavía hay mucho trabajo que hacer, pero es bueno porque lo podemos seguir haciendo tanto hombres como mujeres. Muchas gracias, Celia. No me queda más que agradecerte por esta excelente conversación. Ha sido un gusto para nosotros poder compartir contigo y les queremos pedir por favor a todos los presentes que todavía no se retiren porque tenemos 2 dinámicas que a nosotros nos sirven mucho para poder seguir cultivando esta relación de comunidad que tenemos. La primera es que queremos pedirles por favor que a quienes puedan, por supuesto, enciendan su cámara web. Queremos aprovechar esta ocasión para saludarnos y que aunque estamos en medio de un distanciamiento social que ya está pasando, pero seguimos con todas estas medidas y no podemos saludarnos en persona, pues no debe ser una excusa para que dejemos de vernos, de saber quiénes son los que están detrás de la pantalla. Entonces, por favor, a quienes puedan, enciendan sus cámaras, vamos a saludarnos por un momento. Y por favor no se retiren porque luego todavía vamos a tener otra pequeña actividad. Si alguien no puede encender su cámara, me avisa. Andrea Mejía por aquí. Creo que a algunos les tengo que dar permiso yo. Entonces me pueden escribir en el chat. Ahora estamos resolviendo el tema de Andrea. Perfecto, entonces vamos a tomar una fotografía. Si quieren sonreír pueden hacerlo. Muchas gracias. Seguidamente vamos a tener una actividad que a nosotros nos permite continuar con el desarrollo de estos talleres, que es una pequeña evaluación. Entonces vamos a tener 2 minutos para poder responder una pequeña encuesta. Como les digo, a nosotros nos sirve para poder retroalimentarnos. Y mientras la encuesta está reproduciéndose, les quiero dar un pequeño aviso. Hemos habilitado nuestro canal de WhatsApp, entonces las personas que estén interesadas en recibir nuestra información y todas nuestras convocatorias pueden añadir nuestro número a sus contactos. Eso es muy importante, que tengan el número guardado en sus contactos, que nos manden un mensajito en WhatsApp diciéndonos que tienen interés en recibir todas las convocatorias y van a ser añadidos a nuestras listas de difusión. Entonces, a partir de hoy o el día que lo manden, las actividades que realicemos van a estar llegando directamente a su teléfono. Además, pueden seguirnos en las páginas de Facebook de AGEDE, que ya puse el link ahí. Y actualmente estoy por poner el link de la página de State Alumni. Y también voy a colocar el link de la Embajada de Estados Unidos. De la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos, donde normalmente hacemos llegar todas nuestras convocatorias. Todavía tenemos un momentito para poder realizar la encuesta. Mientras tanto, yo quisiera agradecerles a todas y todos por su participación en este webinar, por haber estado acompañándonos este día
Y además quiero extenderles la invitación a todos los webinars que se van a realizar los lunes y los jueves a las 5 de la tarde. Los webinars calendarizados los pueden encontrar en las páginas que ya les compartí de AGEDE, de State Alumni o de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala o por medio del canal de WhatsApp. Agradecemos además a la Embajada por el apoyo en la realización de estos talleres. Y en esta ocasión, Celia, un agradecimiento muy especial por haber compartido este momento con nuestra comunidad, por este excelente conversatorio. Para la Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado AGEDE, significa muchísimo poder converger en estos espacios de reflexión, construir desde el diálogo, por supuesto, y sobre todo en esta nueva realidad que ha sido, como bien tú lo decías, condicionada por la pandemia del COVID-19. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, a quienes pudieron participar, como les digo, espero que ustedes se hayan llevado más conocimiento del que ya tenían, que les haya gustado y sobre todo pues que ahora puedan poner en práctica esos conocimientos que tienen o incluso que solo les haya despertado la curiosidad y ahora lean más. Les prometo que voy a hacer esa lista de los libros Claro, nosotros la podemos compartir en la página de Facebook, solo nos la compartes y nosotros la reproducimos. Perfecto. Y le queremos agradecer a todas y todos por su asistencia a este webinar y les deseamos una feliz noche.